Se trataba de confeccionar un ejército a la medida de un tiempo nuevo, ajustado al patrón constitucional, de corte europeo, con un tejido fuerte, pero que no fuera resistente a la voluntad de los ciudadanos. En menos tiempo de lo esperado, y a pesar de un roto y algún descosido, el ejército que parecía destinado a salvaguardar el pasado es hoy una garantía de seguridad en el futuro. No siempre fue así. La democracia española dio sus primeros pasos bajo la atenta mirada del ejército. En 1978, solo 3 años después de la muerte de Franco, la institución más influyente de la dictadura contemplaba con recelo el devenir de los acontecimientos. Malestar, pues había, claro, nadie más o mejor que los altos mandos militares intuían los cambios que se iban a producir. Unos cambios en los que ellos ya no iban a ser más que, digamos, unos altos funcionarios y nada más. El ejército del gobierno del general Franco era un ejército homogéneo, una estructura monolítica, política e ideológica dentro del ejército, que es con la que nos vamos a encontrar al comienzo de la democracia. Evidentemente partíamos de una dictadura, entonces la dictadura tenía como uno de sus grandes columnas de soporte el ejército. La cierta desconfianza que había en buena parte de la sociedad civil sobre el papel que podía jugar el ejército estaba fundamentada. Si uno mira la historia del siglo XX o de la historia contemporánea española, pues la intervención efectivamente militar no es un mito. ¡Quiete todo el mundo! Algunos cabos sueltos de este episodio nunca se han atado del todo, pero con la perspectiva que da el paso del tiempo, hoy parece claro que la fallida intentona golpista significó una auténtica catarsis en el seno del ejército. Sí, es decir, había habido oficiales que se habían sumado a la sublevación, pero también lo que se demostraba con el 23 de febrero es que la mayoría de los militares no estaban por la cuestión de utilizar el uso de las armas. Entonces, sí es un paso que permite integrar al ejército en este proceso que podemos llamar transición. Sin el papel, sin la evolución efectivamente democrática de un sector, pero un sector muy importante dentro del ejército, pues seguramente la transición habría sido otra. Con la policía. Llevan metralla. Por fortuna, entre los militares estaba pues Gutiérrez Mellado. ¿Gutiérrez Mellado había hecho la guerra? Sí. Y se había doctorado en 2 carreras, además de ser militar. Es decir, era un intelectual que entendió pronto, dadas sus responsabilidades, que el régimen sin Franco se iba a desaparecer, que venía otro y que en ese otro que venía fuese como quedara al final, los militares tienen que tener otro papel. A finales de los años 70, el ejército español estaba compuesto por 350.000 hombres, casi el triple de los efectivos actuales. Por entonces, el grueso de la tropa y la marinería lo constituían soldados de reemplazo, sin formación militar específica. Era pues un ejército omnipresente y superpoblado, pero no necesariamente eficiente. En cuanto que España entró en la OTAN, nos pusimos a comparar las cosas, nos vimos lo atrás que estábamos. Hasta entonces creo que solamente se habían hecho maniobras conjuntas con Portugal. En fin, estábamos anticuados. Los americanos que estaban en Rota o los ingleses de Gibraltar controlaban el estrecho y España no podía, sencillamente no tenía. Tenía hombres, tenía barcos, pero no tenía la tecnología que permitiera saber si el que pasaba era amigo o enemigo, y si era un submarino, pues ni siquiera lo detectaba, ¿no? En 1978, todos los generales en activo fueron en su juventud oficiales que participaron en la guerra civil a las órdenes de Franco. El lastre ideológico de una parte del alto mando era pues muy acusado, tanto como lo era la edad media del generalato. Aquellos tenientes generales o generales de división o almirantes o vicealmirantes en un momento dado supieron que su carrera había terminado ahí. Porque a medida que la transición democrática avanzaba, el relevo generacional acabaría por cerrar la puerta del pasado. Y lógicamente esa formación o esa rémora que supuso la formación bajo el franquismo ya no existe en los mandos del ejército, ¿no? La mentalidad, por tanto, es otra.
El teniente general Juan Gómez de Salazar, actual general en jefe de la Fuerza Terrestre y bajo cuyo mando se despliega el 70% de las unidades de combate, se convirtió en oficial del ejército en 1979, lo que significa que ha desarrollado toda su carrera militar en democracia. Un cambio sustancial. Eso tiene su importancia, pero al mismo nivel que la tiene la adaptación que ha tenido las Fuerzas Armadas, o sea, la transformación ha sido casi una revolución, ha afectado a todos los ámbitos, al personal, a los recursos, a las infraestructuras, a los procedimientos, a la organización. Si hubiese que hablar de qué institución de la Administración del Estado se ha visto sometida a un proceso de transformación importante, yo creo que a la cabeza están las Fuerzas Armadas. La incorporación a la OTAN fue decisiva y no resultó una tarea fácil. Hubo que modernizar un ejército aislado y adecuarlo a un nuevo paradigma, la defensa común, y hacerlo además en un tiempo récord. La verdad es que ese esfuerzo mereció la pena, y conseguimos integrarnos en la estructura militar, en los cuarteles generales internacionales. Conseguimos participar con los ejércitos de nuestro entorno, no solo en ejercicios y maniobras, sino también en las operaciones exteriores. Ahora mismo las Fuerzas Armadas españolas no tienen, sinceramente, nada que envidiar a los ejércitos más cualificados de nuestro entorno, a los ejércitos británicos, franceses, italianos e incluso americanos. Y eso se pone de manifiesto cada vez que participamos con ellos conjuntamente, tanto en operaciones reales como en ejercicios y maniobras. En esa transformación, 3 iniciativas han resultado decisivas: la incorporación de la mujer, el fin del servicio militar obligatorio y la definitiva profesionalización del ejército. Capitán, mande firmes. Y ahora digan conmigo: ¡viva España! ¡Viva! ¡Viva el rey! ¡Viva! En los últimos 20 años, pues las Fuerzas Armadas españolas han cambiado de estructura, han reorganizado sus mandos, han reorganizado sus unidades, algunas han desaparecido, otras se han creado nuevas. La guerra, digamos, electrónica o cibernética, que no existía, ya forma parte de tal. Y en el ámbito que nos interesa como periodistas, todas las unidades de la OTAN, todas, desde el nivel de compañía para arriba, tienen un oficial de comunicación, porque los conflictos se resuelven tanto en el campo de batalla como en los medios. Ha cambiado el ejército, pero también la percepción que del ejército tenía la ciudadanía. Yo creo que el ejército español hoy, profesionalizado, efectivamente, tiene claro los principios democráticos, ¿no? En esta sociedad actual nadie piensa que el ejército sea un poder fáctico. Pero ahora mismo el ejército ni es personaje, sino simplemente es instrumento de un gobierno o de los distintos gobiernos del régimen democrático en el que vivimos. Bajo ese prisma tiene que entenderse que somos el principal brazo de la política del Estado para garantizar la seguridad. Sin seguridad no hay libertad, sin seguridad no hay justicia, no hay derecho, no se puede garantizar la propiedad. Un ejército renovado que ha de enfrentarse a nuevos desafíos. Las fronteras ya no son solo físicas ni se limitan como antaño a los Pirineos y el Estrecho. En un mundo global, las amenazas son también globales y las políticas de seguridad comunes. Los retos de la seguridad no son ya solamente los nacionales, son los nuestros y los de nuestros aliados. Nuestra principal amenaza ahora es el terrorismo yihadista. El terrorismo yihadista y todos los factores que lo pueden potenciar. El tráfico de armas, el tráfico de personas, el tráfico de drogas, la actuación de las mafias en los procesos migratorios. Todo eso es lo que yo creo que los ejércitos occidentales hoy por hoy deben estar más preocupados, sobre todo los que formamos parte de la cuenca del Mediterráneo. Y es así porque la defensa es el nuevo paradigma de cualquier ejército moderno. No se trata de propiciar la guerra, sino de trabajar en democracia para evitarla. Afortunadamente, también hemos cambiado en eso.